Bueno, mi ponencia está difícil presentarla dentro de este espacio, puesto que yo inserté el tema de género al interior de la mesa de educación para no dialogar con las personas que constantemente están hablando de género y temáticas de género, que era la mesa o el eje 6. Entonces, si quise venir para acá, es como incentivando una lectura distinta al modelo educativo, una perspectiva diferente. Así que vamos a intentar entrar en diálogo respecto a eso. Igual me hubiera gustado estar más en políticas públicas, en política educativa, aunque en esta mesa. Pero vamos a hacer. Ya, se titula Generalización de la formación profesional universitaria. ¿Por qué creo estar en esta mesa de docentes? Puesto que uno de los apartados de la ponencia contiene la feminización de la labor docente. Algo que intento no posicionar como neutral, sino que es algo constantemente como arbitrario. Hay un imaginario de género detrás, esa es la tesis principal. Los objetivos principales son el análisis crítico del proceso de inserción femenina y masculina en los estudios superiores en Chile. No tomo, todavía es una tesis en construcción, todavía no tengo un estudio de caso, pero es una revisión bibliográfica respecto a los principales investigaciones que han visto cómo se ha mutado y transformado la matrícula femenina y masculina al interior del espacio universitario, es decir, cuál es su elección profesional. ¿Para qué hacer este análisis crítico? Para develar que en la presencia de los imaginarios de género en los proyectos económicos. ¿Por qué los proyectos económicos? Puesto que los proyectos económicos estarían dialogando constantemente con los modelos educativos. Es decir, la masa profesional que se empieza a formar dentro del espacio universitario, secundario y básico, está en constante diálogo con las expectativas laborales del mercado laboral, valga la redundancia. Primero, como primera parte, la universidad de reproducción. La universidad constituye un aparato de producción y reproducción de los imaginarios de género, es decir, cualquier institución educativa, ya sea alternativa, con educación popular, alternativa como preuniversitarios o bachilleratos, o cualquier tipo de institución educativa tiene un tipo de imaginario social, es decir, tiene una expectativa de la construcción de sus estudiantes y de cuáles son los modelos a seguir que van a formar estos sujetos. Pero principalmente yo me voy a centrar en el imaginario de género, es decir, cómo se forman mujeres y hombres de manera diferenciada en los espacios institucionales. En este caso, la universidad o la elección de las carreras profesionales también estaría determinado por el sexo o las pretensiones del sexo. Es decir, no porque yo sea hombre voy a estar determinado a elegir a cierta carrera, sino que mi modelo a seguir o mi modelo de ser hombre en la sociedad va a clasificar ciertas elecciones y va a descartar algunas y finalmente voy a empezar a llegar a otras. No es el único modelo de elección, es decir, hay trayectorias familiares, trayectorias laborales, trayectorias anteriores que van determinando mi expectativa, pero eso va a estar relacionado constantemente con el género, con el sexo. ¿De dónde parto? Desde la división sexual de la educación, es decir, existe una segregación por sexo en la educación, puede ser tanto institucionalizada, como por ejemplo en Chile tenemos las principales instituciones educativas como que instalan el derecho o instalan la aspiración de llegar a la universidad, son instituciones segregadas por sexo, es decir, educación secundaria o media, que son solamente para hombres y solamente para mujeres. Como también los colegios privados, católicos, que también tienen segregados por sexo, también estarían construyendo un modelo a seguir de hombre y mujer y determinando ciertas trayectorias educativas. ¿Cuáles son los factores explicativos de transformaciones? Es decir, por qué las mujeres pueden pasar a ser la gran masa laboral por ejemplo, de docencia y después pasar a ser la gran masa laboral de salud o pasar a tecnología? Esas transformaciones pueden ser explicadas por dos corrientes. La propensión creciente de la mujer a dirigirse al cuerpo feminizado, o que los varones, es decir, los espacios masculinos se concentran y intentan levantar esos bastiones como espacios masculinos.
como cuáles, si recogemos la historia, y esto es como una propuesta también de la sociología histórica, es tomar en cuenta cuándo se crea la educación superior o las principales universidades dentro de Latinoamérica. Latinoamérica mantiene como bastión 3 principales carreras profesionales que se llaman tradicionales: Derecho, Medicina e Ingeniería. Esas 3 carreras se mantienen durante todo el siglo XX como los bastiones masculinos. Es decir, por un lado, el derecho constituía a los sujetos que iban a gobernar las nacientes naciones latinoamericanas. Por un lado, ingeniería, los hombres profesionales científicos que empezaban a crear conocimiento respecto a la matriz productiva dentro de los países latinoamericanos. Y medicina, un bastión de la salud y control de los cuerpos tanto hombres, masculinos y femeninos. Eso también va a ir mutando porque obviamente no todo es estático. ¿En qué me centro? Y esto es lo que también me gustaría dialogar con ustedes desde sus experiencias investigativas o nacionales, también considerando que tenemos presencia de varias naciones acá, las políticas universitarias para la equidad de género. En Chile hace muy poco se creó la Universidad de Chile, la principal universidad pública del país, una comisión de igualdad de oportunidades en género. Es decir, esta comisión iba a tener como pretensión la desilusión, como el desmantelamiento de las desigualdades. Tanto, por ejemplo, una política muy particular que es que los títulos académicos solamente estaban nombrados masculinos, así como, no sé, sociólogo, y estaba hablando de ser una mujer, ahora existe como socióloga, como titulada. Algo muy chiquitito. O por otra parte, algo macro que está siendo en boga ahora en la Universidad de Chile y en la universidad pública, es el acoso sexual dentro de la relación de poder de los académicos con los estudiantes. La comisión busca transformar y hacer cambios dentro de la política universitaria. Desde estos como pequeños cambios que he mencionado hasta los grandes cambios, que es intentar incidir en la matrícula femenina y masculina dentro de los espacios feminizados. Evidente de que en la ponencia o cuando hacemos un análisis de género también nos ponemos en tensión nosotros mismos, porque empezamos a preguntarnos qué tanto tiene el peso del sexo al momento de nosotros haber elegido nuestra carrera profesional, o cómo se constituye ese imaginario o esa identidad del profesional. Evidentemente, ser en el área de la salud, ser médico y ser enfermera o enfermero es muy distinto. Además, independiente de que estar trabajando en un área del conocimiento que es salud. Pero dentro de esta política, la carencia más importante, más allá del diagnóstico realizado en 2013, que se llama un libro que se llama Del biombo a la cátedra, realizado por la Universidad de Chile, es la generalización de las carreras. Es decir, no pone en tensión el que existan espacios feminizados y masculinizados. El único espacio que lo puso en tensión es la Facultad de Economía, que ha intentado equiparar la tasa de matrícula femenina y masculina, incentivando a las mujeres a que existe un espacio laboral o profesional y formativo para las mujeres en ingeniería civil, ingeniería eléctrica, entre otros. Quería leerles como uno de los diagnósticos. El diagnóstico que está en ese libro, El biombo a la cátedra, después les voy a explicar por qué se llama El biombo a la cátedra, es este. En distintos discursos se reconoce que la segregación por sexo en áreas determinadas no tendría ninguna relación con las inequidades de género, sino que con afinidades y características propias de cada sexo, lo que daría cuenta de una naturalización de las diferencias de género. Es decir, cuando se hace la entrevista a los profesionales, docentes, académicos, estudiantes de la Universidad de Chile, lo que se logra identificar respecto a por qué existen espacios diferenciados de área de conocimiento feminizados como masculinizados, es de que la razón sería de que hombres y mujeres tienen habilidades y capacidades distintas y por eso pueden elegir esos espacios. Lo que intenta develar la ponencia o la pretensión de análisis que señalo es de que esas diferenciaciones no son naturales. Es decir, que las mujeres elijan ser enfermeras, o que elijan ser trabajadoras sociales, o que elijan ser profesoras,
no se debe a de que tienen una capacidad distinta a los hombres, sino que es una capacidad adquirida y enseñada durante el modelo educativo, y que la educación superior solamente logra sustentar para el mercado laboral. Bueno, estaba la cita que estaba buscando. La razón de la perpetuación es de que la potencia de análisis de género que traigo a la mesa de educación es que constituye una herramienta fundamental para problematizar y naturalizar la diferencia sexual en la socialización y formación universitaria, en este caso universitaria porque mi ponencia es educación superior, pero en todos los ámbitos, tanto educación básica como secundaria. Esta es la primera parte de la ponencia. La segunda parte es una reflexión más o menos como asociada al contexto chileno, pero que también puede dialogar con el contexto latinoamericano. ¿Por qué encontramos, y aquí me voy a centrar acá lo que tiene la mesa, como se titula la mesa, que es docentes, por qué las mujeres logran incorporarse al espacio profesional docente? Esto fue una elección, esto fue una incorporación democrática de las mujeres, esto fue pretensiones constantes de las mujeres que siempre se vieron como docentes. Esas son las preguntas que señalo. Pero lo que quiero problematizar es eso. La decisión de que las mujeres o de que la educación se vea como feminizada es porque cuando las mujeres intentan ingresar al espacio público, es decir, el espacio profesional, tienen que buscar áreas del conocimiento o áreas laborales que estén asociadas a las labores domésticas. Es decir, las labores domésticas durante el siglo XIX y XX en Latinoamérica estaban asociadas a las mujeres, en donde la crianza de los niños estaba también asociada a ellas. Entonces, para poder entrar al espacio público, para los proyectos nacionales desarrollistas, los proyectos capitalistas desarrollistas, consideran que las mujeres tienen una labor estratégica en esos espacios del conocimiento. ¿Y cuáles son las principales carreras formativas que tiene ingreso a las mujeres? Es docencia, asistencia social y enfermería, o matronas también. Es decir, esos espacios comienzan a entenderse como desde la posibilidad de las mujeres para ingresar al espacio público y reconocer sus labores domésticas en el espacio político, en el espacio profesional. Es decir, la única forma de que las mujeres pudieran en el siglo XIX y XX ingresar al mercado laboral desde la perspectiva masculina es consolidando una referencia que se llama maternidad científica. Es decir, la ciencia se pone al servicio de las mujeres, pero en ciertas áreas del conocimiento. Es decir, las mujeres pueden desarrollar mejor sus capacidades profesionales en espacios como asistente social y no ingeniería. ¿Ya? Por ejemplo. Lo que abre, bueno, no voy a extender porque me quedan 5 minutos y prefiero que me pregunten, es la generalización. Ponemos en tensión esta materia. Nosotros cuando hablamos de educación, cuando hablamos de políticas públicas educativas, cuando hablamos respecto a modelos educativos, también ponemos en tensión la generalización, ponemos en tensión la división sexual del conocimiento. Bueno, también ponemos en tensión de que la educación es un puente y es un camino constante al mercado laboral, es decir, asociamos que el mercado laboral estaría determinando los proyectos educativos. Es decir, a lo que voy, el momento en que la sociedad latinoamericana reconoce que es necesario iniciar un proceso desarrollista nacionalista, es decir, entrar a formar las economías nacionales, reconocen en las mujeres espacios laborales que debieran contribuir. Y esos espacios contributivos son ciertas áreas del conocimiento que no son arbitrarias, sino que son sexualizadas. Bueno, la tesis de lo que presento es una reflexión que la imaginería de género son claves para la constitución de la enseñanza y la socialización y la formación de las instituciones educativas. Y lo que abro como que lo que quiero desarrollar en mi tesis, porque esto es una antesala, es de que el paradigma neoliberal, es decir, el proyecto económico neoliberal, se plantea como flexibilizador de las imaginerías de género. Es decir, las mujeres ahora podrían entrar a cualquier carrera universitaria, independiente de que si es masculinizada o feminizada, pero podrían desarrollar las mismas capacidades desde su
desde su contribución desde el sexo. Es decir, las mujeres, por ejemplo, en ingeniería podrían aportar en responsabilidad, en coordinación, en señalar, en afectar los grupos. En cambio, los hombres podrían contribuir desde la competencia, desde un montón de habilidades. ¿Eso es flexibilización del imaginario de género o no? ¿Permite un cambio de la transformación de la imaginario de género tradicional? Eso es como que abro las preguntas, pero principalmente lo que quería como señalar es de que la docencia en este caso tampoco es una elección natural de las mujeres o natural de los hombres, sino que también en esa trayectoria educativa sí están implicados los imaginarios de género.